y nos vamos a la vía física. Y en este caso toca hablar de, toca hablar de la nuestra, ¿no? Que para eso, realmente para eso es este seminario, ¿no? Para presentarles una alternativa que realmente es la alternativa en mayúsculas, como podrán ver. Hablamos de un sistema con el nombre de Desincal, que trabaja también apoyándose en leyes de la física. Para comenzar, comentaríamos que Desincal es un dispositivo anticalcáreo que obra por transferencia capacitiva de energía a través de las tuberías, es decir, lleva dos electrodos superpuestos encima de los tubos y se genera una onda que pasa a través de los tubos con una cierta frecuencia, con un intervalo, y esta acción evita las incrustaciones de sarro en los sistemas, en las resistencias, en las tuberías. Y además asegura una desincrustación progresiva de los depósitos calcáreos anteriores, es decir, ya formados, tuberías o resistencias que podamos tener casi colapsadas, influenciando de manera física la cristalización del calcio. Pasamos diapositiva. Y esta diapositiva que vamos a mostrar es realmente importante. A mí ahora me gustaría pedirles un esfuerzo a los seniors que puedan haber en la sala y a los no tan seniors, a los más jóvenes, y es que por unos momentos, pues vamos a volver a la facultad, vamos a volver a las aulas, a tomar apuntes y a escuchar cuando hablábamos o nos comentaban, según las carreras que hayan hecho, pues de resistencias de materiales o elementos químicos, ¿no? La tabla de equivalencias. En este caso, vamos a abundar durante los próximos minutos. Es un poco pesado, pero les tengo que dar el mensaje y les tengo que hablar del fundamento de esta tecnología, porque es muy importante para generarles a ustedes la confianza. Yo no pretendo que entiendan todo lo que vamos a explicar, no hace falta que tomen notas, no les vamos a pasar ningún examen. Lo único que me gustaría es que se quedaran con el mensaje que detrás de la actuación de esta tecnología hay un fundamento, hay una justificación objetiva. Comenzamos hablando de que para nosotros la actuación sobre el sarro representa un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Tenemos que abrir la mente y tenemos que, pues que pensar que el mundo avanza, que no estamos en el siglo XVI ni en el XVIII ya, ni siquiera en el XX, en el XXI, ¿no? Tenemos hace 4 días una sonda que ha sido capaz de llegar a Marte y que está enviando imágenes, cosa que, sería absolutamente impensable. Nuestro enfoque representa un cambio de paradigma, como le digo, y lo más importante es que no intentamos rebajar las incrustaciones, sino que atacamos el problema en su origen. Para nosotros, el carbonato de calcio, el hecho de que los coloides tengan esa carga negativa, el hecho de que los cristales del carbonato de calcio tengan esa propiedad de juntarse, de cementar, ese es el origen del problema, ese es realmente nuestro problema. El sarro es la manifestación, la consecuencia de un problema. Tenemos una infección y el sarro es el dolor o la fiebre, ¿de acuerdo? Así que nosotros, en lugar de tomar paracetamol para el dolor, vamos a ver cómo eliminamos la infección que tenemos. Por lo tanto, como les comento, no combatimos las consecuencias, sino que vamos a ir directo al problema en su origen. Este mensaje nos cuesta bastante, no de explicar, sino de hacernos entender, ¿no? Porque el primer mensaje que les damos es que no eliminamos el carbonato de calcio del agua. Si ustedes tienen en su instalación o en un municipio un agua con 80 grados franceses de dureza, va a seguir circulando por toda la conducción, por las tuberías, por las termas eléctricas, con 80 grados de dureza, porque no cambiamos la química, porque no tenemos ninguna actuación, no cambiamos la química y una de las ventajas más importantes, por ejemplo, es que naturalmente no alteramos la potabilidad. Esto de cara a tratar municipios o de cara a tratar
residencias, hospitales, condominios, es importantísimo, porque les podemos asegurar que el cloro que pone, por ejemplo, Sedapal para que el agua sea potable, nosotros no lo vamos a alterar. ¿De acuerdo? Y entonces, apoyándonos en leyes de la física, como explicaremos, prevenimos la formación del sarro, o mejor dicho, de la calcita, que es la forma incrustante de los cristales del carbonato de calcio. Vamos a continuar con esta pequeña clase, si me permiten el símil, modestamente, y vamos a continuar abundando en la vía física. En la diapositiva les abundamos ya y decimos que Desincal es un sistema electrónico ensayado, certificado, homologado y científicamente probado, que tiene tres efectos: detiene, evita y, por último, arrastra las incrustaciones de sarro. Esto se consigue mediante un proceso físico de transformación molecular, como veremos a continuación, que altera los coloides de los átomos que forman la molécula del sarro, en este caso de los cristales, como os comentaba antes, transformando la calcita incrustante en aragonito soluble, que es otra forma que está descrita en física. Carbonato de calcio puede tener dos formas moleculares, puede tener calcita y puede tener la forma de aragonito soluble. En la diapositiva les estamos demostrando con una imagen al microscopio, por un lado la calcita incrustante, esas manchas blancas, que es lo que forma el sarro, y por otro lado tienen una forma cizular, unas agujas con un máximo de 5 micras, esos son los cristales de carbonato de calcio que al estar cargados eléctricamente se repelen unos a otros y no se forman, no se juntan. ¿De acuerdo? Seguimos con descripciones de nuestra tecnología y decimos que Desincal es un sistema, como hemos comentado antes, que detiene, evita y arrastra las incrustaciones de sarro, que lo hace de forma electrónica, sin productos químicos, sin sales, sin resinas, y supongo que les gustará mucho escuchar esto, porque además lo hace sin costes, sin gastos de funcionamiento. Luego les demostraremos que esto es así, por muy extraño que les suene. No vamos a hablar de coste por metro cúbico de agua que hemos tratado. Olvídense de eso. Todo esto lo hacemos mediante un proceso físico que, como comentábamos, está demostrado científicamente que transforma las moléculas calcáreas para que pierdan su poder de adherencia. Y ahora entraríamos también ya un poquito en cuestiones de calidad, porque precisamente porque este problema que estamos describiendo puede ser medible en todos sus parámetros, como veremos luego, y cuenta además con un fundamento científico, es por lo que Desincal cuenta con la certificación AENOR de producto, que es la Asociación Española para la Normalización, la entidad encargada de certificar empresas contra normas ISO. En este caso, nosotros tenemos certificación AENOR de producto, lo cual quiere decir que cumplimos todas las normas ISO que son aplicables al uso de esta tecnología. Esto debería darnos también garantías en cuanto al funcionamiento de la tecnología y la seguridad que puede representar hacer una inversión en ella. Continuamos con nuestra exposición, es un poquito larga, me van a perdonar, pero como les he comentado es muy importante porque realmente este es el mensaje que necesitamos hacerles llegar. Seguimos exponiendo imágenes al microscopio de calcita y de aragonito, la parte inferior agua no tratada y la parte superior agua tratada. En la imagen, como vemos, se pueden apreciar dos formas distintas de los cristales del carbonato de calcio. Hemos comentado que la transformación se realiza molecular y a mí me gustaría comentar un símil que puede ser entendible y es, por ejemplo, que cuando en invierno tenemos precipitación en la montaña con temperaturas muy bajas, pues tenemos dos formas moleculares distintas. Por un lado tenemos el hielo,
¿no? Placas, estructura dura que nos puede hacer una herida, y por otro lado tenemos las bonitas bolas de nieve blandas que podemos tirarnos unos a otros. Sin embargo, si ustedes cogen dos ollas y en una ponen nieve y en la otra ponen hielo, las llevan a ebullición y luego analizan el agua que hay en cada una de ellas, químicamente van a tener la misma analítica, porque están hablando, si no ha llegado a tocar el suelo, estaremos hablando incluso de H2O, ¿no? Es decir, de agua prácticamente pura. Eso es lo que ocurre con el carbonato de calcio. Misma química, dos estructuras. Seguimos entrando en cuestiones serias. Esto que parece ser que nos está mirando, esto tan feo, es un coloide. Tenemos que leer el párrafo que nos explica que de Sincal seguimos definiendo la tecnología, seguimos diciendo que de Sincal trabaja emitiendo por transferencia capacitiva de energía hacia el centro del agua ondas de radiofrecuencia específicas próximas a la de la resonancia magnética del calcio, que altera la capa de Stern, luego si quieren hablaremos de la capa de Stern, para incidir en el potencial Z de los coloides. Habíamos comentado hace unas diapositivas que hablaríamos del potencial Z, ya comenzamos a comentarlo y vamos a comentarlo más abundantemente. Decíamos que incide en el potencial Z de los coloides de los átomos, encargados a su vez de formar las moléculas del carbonato de calcio, de los cristales, consiguiendo que pierdan la capacidad de solidificarse en bloque en ningún punto de la red hidráulica o circuito industrial donde interviene. Aquí podemos ver una partícula, un coloide, cargado con iones, cargas positivas y negativas. Tienen ustedes ahí unas perlitas, unas bolitas. Las oscuras son iones con carga negativa y las demás son iones con carga positiva. Lo que nos dice esta teoría, y que veremos luego, es que cuando los coloides, por consecuencia de los iones, tienen cargas negativas, es cuando tienden a juntarse, mientras que cuando están cargados o en equilibrio, tienden a separarse. Esto lo comentaremos luego también con la ley, con la teoría de la electroquinesis. Si alguno de ustedes ha estudiado ingeniería química o ingeniería de fluidos, sabrá muchísimo más que yo, sabrá exactamente de qué estamos hablando. Bien, llegado a este momento, yo me gustaría compartirles un archivo para explicarles y para hablar del potencial Z. Permítanme un momento, voy a ver si soy capaz de hacerlo a la primera. Ahí, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, lo vemos y enviamos el link también. Ya lo pueden acceder a mano derecha. Tiene un vínculo a unos archivos de descarga, aparte del link que enviamos en pantalla. Bien, voy a rebajar un poco el zoom, aunque no lo vean a lo mejor con la misma nitidez, para no marearles al mover la página. Este es un archivo que está disponible en internet, es un PDF que habla del potencial Z, como les comento. Se habla de la interacción de los coloides, de la electroquinética y el comportamiento de los coloides. Esta herramienta es muy importante, se utiliza muchísimo en industria y hemos subrayado algunos párrafos porque, bueno, este archivo tiene 11 páginas y sería imposible leerlas aquí. Nos dice que los coloides están en todas partes y que la medición del potencial Z
puede ser utilizado para su conocimiento y control. Y nos dice, por ejemplo, que el agua, la leche, el vino, el barro, las tinturas, la tinta, el papel y algunos productos farmacéuticos son buenos ejemplos de sistemas coloidales. En la parte inferior nos muestra un cuadro, que espero que lo puedan ver, donde se ven partículas cargadas que se repelen unas a otras. ¿De acuerdo? Y nos dice que las propiedades físicas y cualidades de las suspensiones están fuertemente afectadas por las propiedades de los coloides, de lo que hemos comenzado a hablar ya, a darles un poco dolor de cabeza 2 o 3 diapositivas antes, ¿no? Mostramos también al mismo tiempo pues otra imagen donde podemos ver partículas sin carga que por lo tanto están libres para chocar, para aglomerar. Este es nuestro problema, esto es lo que crea los famosos cristales de calcio con ese poder de juntarse, con ese poder de crearnos problemas. Les voy a leer esto muy rápido, que dice que por el tamaño microscópico las fuerzas de unión en la superficie del coloide y del líquido son las que determinan el comportamiento y que los efectos los podemos apreciar, ¿no? Que cada coloide tiene una carga eléctrica que suele ser de naturaleza negativa, aunque también puede ser positiva. Estas cargas producen fuerzas de repulsión electrostática entre los coloides. Es la teoría de los polos opuestos iguales que se atraen o se repelen. ¿De acuerdo? Por no mostrarles mucho más de esto, sí que les voy a comentar, para los que sean un poco más curiosos, aquí tienen el coloide, y algo que es interesante, simplemente para que lo vean, es que comenzamos a tener elementos objetivos, comenzamos a tener parámetros que pueden ser medibles. Esto es muy importante de cara a calidad, es muy importante de cara a obtener certificaciones. Lo que hacemos podemos explicarlo porque somos capaces de medir el problema del que estamos tratando. ¿De acuerdo? Les voy a cerrar este archivo y voy a ver si puedo volver a la presentación o me ayuda Gerardo. Perfecto. Perfecto. A ver un momento que haga yo. Bien, seguimos en clase todavía, seguimos en la facultad, todavía no es hora de salir, irse a tomar chelas con los amigos. Seguimos hablando de Desincal. En una de las primeras diapositivas les mostrábamos la imagen de la calcita, ¿no? Comentando qué era lo que nos causaba el problema y causaba el sarro. Aquí lo único que yo les quiero comentar es que, como pueden apreciar en la imagen que les mostramos al inicio en la conferencia, pues bueno, veíamos la calcita que definimos como cristales de carbonato de calcio. Comentábamos que por tener un desequilibrio eléctrico, por llamarlo de alguna manera, tendía a juntarse los cristales y formaban cuerpos más grandes. Y ahora ya hemos visto, ya podemos entender un poco más la imagen que tenemos en la parte inferior. Hemos comentado que gracias al potencial Z, a los sistemas coloidales, a la atracción que existe o repulsión en función de la electroquinesis, pues hemos conseguido también, podemos ver con imagen al microscopio, la formación del aragonito, que recordamos que es una forma molecular, que es una forma no incrustante, son agujas de un tamaño máximo de 5 micras, y bueno, como hemos conseguido dotar de carga eléctrica a todos los coloides que conforman los cristales del carbonato de calcio, pues hemos conseguido en ese momento cambiar de calcita a aragonito, y a partir de ese momento vamos a tener circulando por nuestra instalación
una carga calcárea determinada, es decir, agua dura, con 40 o con 180 o con 250 grados franceses de dureza, pero van a ser agujas en forma no incrustante. Para resumir esta actuación, pues a mí me gustaría comentarles esta diapositiva. Seguimos exponiendo características de la tecnología, ¿no? Diciendo que Desincal no elimina el sarro del agua. Pasarme la diapositiva, por favor, siguiente. Esta. Seguimos diciendo que Desincal no elimina el sarro del agua, sino que elimina los problemas que ésta ocasiona, consiguiendo la solubilidad de la molécula y que además pierde definitivamente la capacidad de solidificación, ¿no? Y por último decíamos también que evacuábamos el sarro previamente adherido, ¿no? El residuo de sarro que genera la acción de Desincal es arrastrado por el agua en circuitos abiertos. La imagen que tenemos es un circuito abierto, una vivienda es un circuito abierto, una ducha es un circuito abierto, un sistema de lavado de fruta, de verdura es un circuito abierto, y mediante purgas en los de recirculación, circuitos cerrados, torres de refrigeración, condensadores, procesadoras de aire, etcétera. Esta imagen que tienen aquí, la espero poder mostrarla a continuación, es una actuación de Desincal en Tenerife, en una sociedad de aguas potables. Al comienzo de la actuación se hizo una fotografía de la tubería testigo, pueden ver la incrustación tan severa que tiene, y al cabo de unos meses, atendiendo al compromiso que se tiene con el cliente, se desmontó esa tubería testigo para comprobar, y bueno, y ahí tienen ustedes los resultados que hablan por sí solos, ¿no? La evacuación por completo, no solo evitamos que siguiera incrustando, sino que además acabamos limpiando la conducción, ¿no? Con esta diapositiva yo termino mi exposición. Espero no haberles cansado mucho ni haberles aburrido. Y como les digo, la intención que tenía con este capítulo era simplemente que atendieran, en fin, que supieran que hay un soporte objetivo, hay una ley de la física que de alguna manera justifica lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos.